Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Verdad o Mentira, en el formato de televisión, aquí en Popular, como todos los jueves. Bueno, ustedes que ven nuestra televisión, escuchan la radio, leen los periódicos, saben que ya han sido presentados los presupuestos del 2018. Y precisamente vamos a hablar de ello. Aquí esta noche nos acompaña un buen amigo, buen periodista, Jesús Herrera. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también el portavoz del Partido Regionalista, Pedro Hernando. Muy buenas noches, Pedro Hernando. Muy buenas noches. Y nos acompaña otro invitado que algunos le llaman tránsfuga, otros le llaman no adscrito, todos le llaman diputado, Bueno, porque es diputado. Claro. Juan Ramón Carrancio, muy buenas. Muy buenas. Y por eso decía que algunos dentro del Parlamento, hombre, pues según a quién te dirijas, alguno de estos calificativos que yo he comentado, pero en general usted es diputado. Es diputado. Del Grupo Mixto. Bueno, tenemos que aclarar una cosa, porque Juan Ramón Carrancio, yo le agradezco que haya venido, porque vamos, ha sido una situación un poquito difícil, ¿no, Juan Ramón, o no? ¿O es difícil para los demás? Para mí no. Yo no creo que esté haciendo nada que no deba. Entonces, estoy muy relajado. Bueno, ¿por qué se está focalizando todo en usted? Donde creo que usted mismo ha dicho que soy el diputado 18, creo que son palabras suyas, ¿no? No son palabras suyas. No es así, vamos a O ver. se las han atribuido. Vamos a ver. Sí. En un pleno, el señor Urrutia dijo que yo era el diputado 18. Y entonces, en una intervención siguiente, refiriéndome al señor Blanco, que había presentado una proposición, le comenté, como visto que soy el diputado número 18, no tenga usted problema, que va a salir su proposición porque ya se la voy a votar a favor. Luego resultó que el gobierno no votó a favor. Pero no hay ni 18 ni 19, no. Bueno, tengo aquí, he copiado del diccionario de la Real Academia el significado de tránsfuga. Entonces yo se lo voy a preguntar a ver si está de acuerdo con el diccionario o no. Yo luego le voy a hacer otra Yo lo pregunta. leo, a mí las que quiero, pero a lo mejor no se las sé contestar. Claro. Dice aquí, el diccionario de la Real Academia dice, persona que pasa de una ideología o colectividad a otra, no sé si es su caso, No. ¿no? Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato, Ese podría ser el caso. o sea que la segunda acepción podría ser dentro de la RAE. Pero que eso está muy bien en la RAE. Pero aquí estamos en un Estado de Derecho y nos guiamos por la ley. Y la ley no dice que yo sea un tránsfuga para nada. Y el que alguien en la calle se pueda fijar en esto o en Wikipedia, está muy bien. Para un representante público no. Nos tenemos que atener a la ley. Ellos saben que la ley de tránsfuga es algo que atañe al aspecto local. Ellos saben que no puedo ser no adscrito, ni tránsfuga, ni nada, porque así lo han dictaminado los servicios del Parlamento. Ellos saben muchas cosas. Y precisamente quien más habla de estas cuestiones son los representantes de un partido que se ha formado con cargos que han sacado con tirador de otros partidos, que dimitieron justo antes de acabar su mandato para poderse apuntar a Ciudadanos, del PP o de UPyD. Entonces me parece casi de desvergonzados hacer esto. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se encuentra sin argumentos, pues lo más sencillo es mirar a ver cómo denigras a quien te lleva la contraria. Juan Ramón, ¿pero por qué tanto revuelo con usted? Yo os lo voy a contar. Ahora mismo se presentan unos presupuestos en Cantabria. Presupuestos que a mí no me entusiasman especialmente, pero que mi obligación como representante de los ciudadanos es sentarme y ver a ver si los puedo mejorar o no. La mía y la del resto de los diputados que estamos en el Parlamento. Por intereses políticos, y más teniendo en cuenta el follón que tienen en el interno del Partido Popular ni se ha planteado sentarse a ver nada. Simplemente está haciendo una oposición dura, de esa que se han quejado a veces que les hacen a ellos. Bueno, pues igual de mal estaba antes que ahora. Y en cuanto a Ciudadanos, pues como no tiene política propia, pues se sientan igual detrás. Juan Ramón, la última ya por mi parte, porque tampoco yo creo que era interesante hacer este tipo de comentarios. Yo no entiendo de verdad cómo en apenas un mes una persona, en este caso un diputado, puede ser uña y carne de un partido y decir todo lo contrario de su anterior partido. Vamos a ver. Yo en Ciudadanos he sido disciplinado hasta el final. Pero yo hablo en primera persona, pero nos hemos ido 200 personas de ahí. Llevábamos meses, muchos meses, hasta el gorro de determinadas cuestiones. Básicamente del giro ideológico que ha dado el partido. Pero un giro brutal, que nos afectó con las enmiendas sobre Valdecilla. A mí se me dijo que sí, que iban a entrar en el presupuesto. Cuando no entraron se me dijo que sí, que iban a ir en una enmienda. Ni van en una enmienda, ni van en el presupuesto, ni se aprovecha el presupuesto para conseguir la independencia del Poder Judicial. Nada. Se ha abandonado absolutamente todo. Y luego, ya la gota que colma el vaso, porque, a ver, nosotros en el externo, la disciplina era absoluta. Nadie puede decir lo contrario. La semana que yo ya había decidido, junto con un montón de gente que nos íbamos,
Esa semana yo le pasé los discursos escritos de varias consejerías a Rubén para que los leyeran en el debate sobre el Estado de la región. O sea que no se me puede acusar hasta el último momento. Pero claro, ya la persecución interna ya revienta. Primero, cuando nos enteramos que van a designar a Félix una vez más a dedo, sin primarias, sin esas primarias de las que tanto presumíamos para dirigir el partido en Cantabria, y justo el mismo día, en el mismo periódico, en la misma página, los afiliados, los cargos, yo estaba en el Consejo Nacional, nos enteramos por el periódico. Y en ese mismo día sale una filtración dentro del partido diciendo que hemos falsificado entre no sé cuántas personas un documento. Yo creo que eso ya acaba con la paciencia de cualquiera, sinceramente. Entonces, nos extrañen que estemos enfadados, porque además tengan en cuenta que Ciudadanos lo montamos nosotros. Yo soy uno de los fundadores del partido en Cantabria. Y lo ponemos en pie porque creemos en la ideología que decían defender. Claro, la desilusión es enorme cuando vemos que es todo mentira. O sea, ya no es un enfrentamiento político, sino es un enfrentamiento personal. No, vamos a ver, el enfrentamiento es político. Otra cuestión es personal. Luego, personalmente, claro, hay personas que han hecho cosas que no debieran. Y, amigo mío, cuando pasas el límite de la disputa política, que yo la puedo entender y aguanto cualquier cuestión que se me ponga encima de la mesa, que estén en desacuerdo conmigo. Cuando pasamos a lo personal, bueno, entonces me obligan a pasar a lo personal también. A mí y a cualquiera, vamos. Jesús. Bueno, pues aprovechando que tenemos dos protagonistas señalados en un asunto de plena actualidad, como es el trámite de los presupuestos de 2018, quería formular una pregunta abierta a los dos. En el Parlamento e incluso en la opinión pública, desde los grupos de la oposición, sostienen o dan por hecho que el Gobierno tiene ya amarrado la aprobación de los presupuestos con los 17 votos del partido regionalista mayoritario en el Gobierno y el PSOE, más el del diputado 18 que antes hablábamos. Dan por hecho que los presupuestos están aprobados. ¿Eso es así? Pedro Hernando, Juan Ramón Carrancio. Bueno, yo tengo que decir que desgraciadamente para el Gobierno no. Desgraciadamente para el Gobierno, los presupuestos han entrado en la Cámara este lunes, fueron tramitados el martes y a partir de ese momento se inicia un proceso que va a terminar, esperemos que de manera positiva para Cantabria, el 22 de diciembre, que será el día que se aprueben, si se consiguen los apoyos necesarios, y ese presupuesto pasa ahora por una serie de trámites. Esos trámites que se inician el lunes con la presencia de los consejeros, en las que nos van a explicar a los diputados cuáles son sus partidas presupuestarias, cuál es la política que ellos pretenden hacer con ese presupuesto el año próximo. Después tendremos que sentarnos a negociarlos, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, cuyos votos tiene garantizados, evidentemente ese es el presupuesto del PRC y el PSOE, tenemos 17 votos, pero nos faltan votos. En la primera legislatura, en el primer año de la legislatura nos sentamos con el Grupo Podemos y conseguimos aprobar unos presupuestos con el Grupo Podemos. El segundo año de esa legislatura nos sentamos con el Grupo Mixto Ciudadanos y conseguimos aprobar unos presupuestos con el Grupo Mixto Ciudadanos. Y este año nos sentaremos, como hemos hecho siempre, con el Grupo Popular, con el Grupo Podemos y con el Grupo Mixto. Y lo haremos por una cuestión de responsabilidad. Y esperemos que, igual que ha ocurrido en años anteriores, el Grupo Popular, el Grupo Mixto y el Grupo Podemos piensen que lo mejor para Cantabria es tener un presupuesto. ¿Qué es mejorable? Por supuesto. Para eso está el periodo de enmiendas. Para eso está el periodo en el que estos grupos nos tendrán que decir, miren, pues es que yo pienso que en vez de gastarse el dinero en esto, sería mejor que se lo gastara en esto porque esto es más beneficioso para Cantabria. O quizás usted no debe gastarlo en esta situación porque sería preferible que lo invirtiera en esta otra materia. Y ese es un proceso que todavía no ha comenzado. A día de hoy, el presupuesto cuenta garantizados con los 17 votos que tiene y que sustentan al gobierno del presidente Revilla. Esa es la realidad. A partir de ahí, si la pregunta es... ¿Se siente cómodo cuando dicen la oposición que ya tienen amarrados los presupuestos con el diputado del Grupo Mixto? Yo no me siento ni cómodo ni incómodo. No es cierto y por lo tanto tengo que decir, si fuera así yo viviría tranquilo porque, digamos, mi labor durante todos estos años es conseguir
que en un momento fueron 20, en otro momento fueron 19, en otro momento en las votaciones del Parlamento de los lunes pues son 22, o son... Es decir, un gobierno en minoría tiene eso, tiene que negociar cada asunto. Y yo lo digo muchas veces, es decir, a mí cuando oigo esto del diputado 18, del diputado 14, a mí me gustaría que la gente viera las votaciones. Ojalá el gobierno tuviera siempre 18 votos. Yo le garantizo que y cualquiera puede ir a verlo y me puede ir a ver trabajar, los que sabéis cómo desarrollo mi labor en el Parlamento, prácticamente hay que negociar asunto a asunto en el despacho y hablando con los del Partido Popular, con los de Podemos, con los del Grupo Mixto, para conseguir que unas cosas las apoyan unos, otras las apoyan otros, y el presupuesto va a ser exactamente igual. Yo espero que la semana que viene, justo después que terminen las comparecencias, para que los diputados tengan un conocimiento serio de cuáles son las materias y la visión de los consejeros, ese mismo miércoles por la tarde podamos empezar a tener reuniones con los grupos. Reuniones con los grupos en las que yo espero poder tener apoyos suficientes para que en ese ejercicio de responsabilidad, que estoy seguro que los grupos van a hacer, tener apoyo. ¿Que hay gente que se autoexcluye automáticamente de esa discusión? Pues tendrá que cada uno asumir la responsabilidad. Por parte del gobierno, por parte de los grupos que apoyan al gobierno, por parte del grupo regionalista, que es el grupo mayoritario, yo puedo garantizar que nos vamos a sentar con todos los grupos políticos, pero además con todos con voluntad de conseguir sacar este presupuesto, que más creo que es bastante bueno, adelante para tenerlo en marcha antes de final de año. ¿Y se lo va a poner difícil, señor Carranza, al gobierno? Ese voto tan valioso, bueno, aparentemente. El voto valioso es mío, es el del diputado 14, o el de Podemos, o el del Partido Popular. Es que con cualquiera le sirve. Yo lo único que he dicho... ¿Qué es lo que menos le gusta del presupuesto, hasta donde ha podido mirar en estos días? Bueno, la subida de impuestos. También es verdad que es menor de la que yo me esperaba. Cuando yo no había visto nada de los impuestos, es menor, no quiere decir que me guste, lo siento, Pedro. Cuando yo oía a la señora Uruaga decir que iba a haber un sablazo, ellos evidentemente han gobernado y tienen fuentes de información a las que yo no alcanzo. El año pasado el gobierno nos pedía una subida de impuestos que eran alrededor de 32 millones de euros, si no recuerdo mal, que al final quedó en nada. Claro, yo al hablar de sablazo digo, bueno, 90 o 100 millones. Y estaba, digo, bueno, esto no va a haber quien lo mire siquiera. Bueno, son 20 millones. De todas maneras, hay impuestos que tocan a la clase media que yo creo que no pueden quedar, bajo mi punto de vista, no pueden quedar como han venido. Eso hay que tocarlo. Juan Ramón, en esto, como se necesita un voto para tener mayoría absoluta, yo me estoy acordando de lo que necesitaba el Partido Popular en Madrid para los presupuestos del 2017. Y la pregunta, que es directa, no lo interprete mal, es ¿qué cuesta a los cántabros un voto para aprobar los presupuestos? De la misma manera que a los españoles nos costó una porrada de millones para que el Partido Popular aprobara los presupuestos, acuérdense, Partido Nacionalista Vasco y el Partido de Canarias. ¿Qué nos cuesta a los cántabros? Que usted diga que sí. Le voy a decir, a los cántabros no les debe costar nada si no estoy haciendo algo mal. Perdón. Esto costará, primero, el que suban menos algunos impuestos, o no suban, si puede ser, vamos a ver cuando nos sentemos en la mesa qué ocurre, y el que se aprueben algunas medidas que yo entiendo que pueden ser buenas para colectivos que no están bien atendidos bajo ¿Y qué crees que puedes asumirles? ¿Cuáles serían? Lo de los impuestos se me antoja complicado. Bueno, vamos a verlo. Se me antoja complicado. Ya, ese es mi trabajo. No, evidentemente. Pues hombre, los funcionarios, por ejemplo, desde que empezó la crisis han tenido pérdidas de poder adquisitivo, han tenido congelación de salario y han tenido pérdidas de derechos que todavía no se han afrontado, salvo la recuperación de una paga que quedó atrás. Yo creo que eso hay que sentarse, hablar y fijar un calendario o un proceso para que eso vuelva a su sitio. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de privilegiados, precisamente, que un salario de un funcionario medio son 900 o 1.000 euros. Pero mantener un trabajo no está mal tampoco. Bueno, mire, yo soy funcionario. No, por eso se lo digo, es que estaba tocando un aspecto que me da la atención, digo, puede que haya ahí una situación colateral donde no. está dentro de las prioridades, que no sé, hay más prioridades. Es muy lícito, pero está anteponiendo la primera, lo de los recursos de
financieros de rebaja de impuestos. Esa el es orden la no primera. tiene importancia. Ah, no tiene importancia. No. Vale. Y luego estaba el segundo punto que le ha salido a la palestra, es, digamos, una protección, defensa de sus colegas funcionarios, pero a mí me gustaría que dentro No, del hay capítulo- 30.000 familias en esa situación en no, que Cantabria. me parece perfecto, pero digo, que dentro de la situación de prioridades, hombre, Vamos lo a poco ver, que sabemos de los continúo. presupuestos, yo creo que al aumentar ese estatus de funcionariado que usted puede tener sus razones, yo creo que sería un décimo punto dentro de las prioridades que Eso lo piensa necesita usted. Cantabria. ¿Qué le diría No, yo? lo piensan los partidos, no yo. No, Yo me bueno, hago eco los y partidos, también lo sumo yo. bien, pero yo tengo que hablar de lo que pienso yo, no de lo que piensa otro partido. Perfecto. Luego los partidos, cuando llega el momento, dicen otras cosas. Aquí hay cara A y cara B. No, yo se lo digo de verdad. Para mí no me parece justo un funcionario cuando quedaba de baja seguía cobrando su sueldo. A raíz de la crisis eso no es así. Entonces no me parece justo que alguien que tenga un accidente o algo, que le tenga 15 días que no pueda ir a trabajar, llegue a final de mes y resulta que se vea mala para pagar la hipoteca. Ya. De eso estoy hablando, no estoy hablando de lujos ni de... ¿Y el que nunca ha tenido trabajo y no puede pagar? No, mire, no empecemos con eso porque cuando yo era funcionario, cuando yo era funcionario a mí se me ofreció la oportunidad, porque me hicieron la oferta, yo trabajé en la construcción hace años, de irme a trabajar a la construcción ganando 3 veces lo que ganaba como funcionario. Yo decidí, digamos, la tranquilidad de ser funcionario, entre comillas, antes que el caramelo de ganar 3 veces eso. Eso es una decisión que tenemos todos, porque al funcionario no le impide a nadie ir. Lo Bueno, mismo. ¿qué más prioridades aparte de...? Pues mire, hay un 4% de la población que sufre fibromialgia y que en Cantabria no está diagnosticado. Porque a diferencia de otras autonomías, pues no tenemos un protocolo, no tenemos una unidad concreta y no se diagnostica, con lo cual su calidad de vida es horrorosa. Por ejemplo, hay pagos pendientes todavía a los ganaderos desde hace años, que se les adeudan, que algunos de los que tienen que recibirlo, que vino del gobierno central, probablemente haya fallecido. Y el montante, para simplificar un poco y para que haya más, el montante de todo, por eso le decía yo, ¿cuánto nos va a costar los cántabros? Que no va a costar nada. Es que, vamos a ver... Imagino que tendrá que... No, eso habrá que apartarlo de otras medidas Ya. que el gobierno ¿Y de considere que dónde- son más y- prescindibles. ¿Y de dónde cree usted? Porque también de la misma manera que usted al gobierno le dice, yo sugiero para que yo tenga mi confianza, sugiero esto y esto y esto, y entonces me imagino que ayudará al gobierno. Yo creo que de estas partidas se podría devengar. ¿De qué partidas cree usted que...? Más que los profesionales de economía no voy a saber, pero desde luego hay medidas. Además hay algo que va en contra de lo que yo pienso que debiera ser la administración pública. Yo creo que se está derrochando dinero en el conglomerado público empresarial. Y creo que ahí hay que empezar a ajustar y empezar a plantearse si eso tiene que ser privado o tiene que ser público. Y romper ese punto medio no lo va a afrontar ningún gobierno y yo no tengo fuerza suficiente para iniciarlo. Vamos, yo me imagino que después de haber oído al señor Carrancio, yo me voy de aquí un poco temblando, porque antes me preguntaba Jesús, ¿tú estás tranquilo porque todo el mundo dice que tiene el gobierno 18 votos? Madre mía, yo creo que cualquiera que haya oído al señor Carrancio, lo que tiene claro el gobierno es que tiene problemas para conseguir esos votos, sean del grupo mixto, sean del grupo Podemos, sean del grupo Popular. Ahora, el gobierno tiene voluntad de sentarse a negociar. Los presupuestos han llegado para ser mejorados. ¿Que hay que hacer un esfuerzo? Sí. Hombre, yo creo que la pregunta, ¿cuánto les va a costar a los cántabros? Hombre, yo creo que esa pregunta es bastante llamativa, porque cuando el gobierno pactó con Podemos, en la primera legislatura, a los cántabros no les costó. Lo que pasa es que Podemos impuso una serie de medidas y hubo que subir los impuestos, hubo que destinar dinero a ayuda social, que era urgente en aquel momento y que era una de las prioridades del gobierno y no hubo ningún problema. Y cuando llegó Ciudadanos el año pasado en el proceso de negociación, pues una previsión de subida de impuestos de 27 millones de euros, pues hubo que bajarla. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cantabria tomó la decisión de que para lo bueno que es tener presupuesto había que hacer algunas cesiones. Pues ahora entraremos en un proceso exactamente igual, en el que los distintos grupos nos plantearán cuáles son sus peticiones. Yo lo único que pido, que es lo mismo que decía al principio, se lo pido al señor Carrancio porque le tengo aquí delante, pero se lo pido al resto de los grupos con los que nos vamos a sentar. Sean ustedes responsables a la hora de plantear
sus peticiones. Sean ustedes responsables a la hora de plantear sus demandas y que verdaderamente mejoren el presupuesto que ahora mismo tenemos. Fíjate, Pedro, que todo el delito, digamos que todo el rum que quieren utilizar, yo nunca he dicho que iba a aprobar el presupuesto. Yo siempre he dicho que me iba a sentar. Y he defendido que tenemos la obligación de sentarnos todos. Y lo sigo defendiendo. A partir de ahí es donde ha salido todo, pero claro, yo nunca te he dicho voy a aprobar el presupuesto. Vamos, yo sí puedo decir en esta mesa que la primera respuesta que he dado es la respuesta real. No hay nada y por eso me decían, pero bueno, vas a ir con... Claro que voy a ir, yo me siento con todos los diputados de la Cámara, con todos. María José Sáenz de Buruaga, aquí me siento con ella. El señor Diego, bueno, con el señor Diego no, porque ahora ya no está para muchas labores. Pero con los del PSOE son mis socios, no hay ningún problema. Pero con Podemos, con cualquiera de los tres. De todas maneras, quizá a la hora de anticipar lo que puede ser las votaciones, el sentido de los votos, la gente quizá mira la tendencia reciente por todos los lados. Déjame que Termino en 30 segundos. Sí. Ha habido una tendencia suya de apoyar al gobierno, no siempre, pero con cierta frecuencia, lo mismo que, digamos, el Ciudadanos Social, bueno, parece que acredita también una tendencia a votar con el PP y muy cerca. Luego hay pequeñas variaciones. Quiero decir que de ahí la teoría, ¿no? No, Herrera, no. Y además es que como eso es algo que está muy extendido, yo hace poquito cogí todas las actas y miré cómo habían sido las votaciones desde que empezó el curso, desde que yo no estaba en Ciudadanos. Habíamos votado 30 veces, hasta cuando lo miré a falta del último pleno. Que el último pleno puedo contar las 3 votaciones que hubo también. De esas 30 veces, en 15 ocasiones, yo había coincidido con los partidos del gobierno. Están contadas además, y está ahí. En otras 15 no. En otras 15 tuve un sentido de voto diferente. De esas 30 ocasiones, en 25, el diputado de Ciudadanos votó con los diputados del Partido Popular. Pero de esas 30 ocasiones, 11 eran propuestas del Partido Popular. A esas 11 las votó todas el Partido Ciudadanos. Entonces, no me compare la situación, por favor. Otra cosa es que la propaganda lo aguanta todo, pero no, la situación no es así. Y ahora le voy a decir más. Yo voto, y cuando voto, no voto según quién lo presenta, porque yo estoy ideológicamente en las antípodas de Podemos. Sin embargo, les he votado propuestas suyas a favor. Yo voto la propuesta. Yo me siento delante del papel y miro, y estudio, y levanto el teléfono, y pregunto, consulto con especialistas, ¿esto es bueno o no es bueno? Y si es bueno, me da igual quién lo haya presentado, y si es malo también. Entonces, ese es un juego que yo creo que tiene carrera corta, solo hay que mirar los números. Por cierto, en la última, mire, votamos en las 3 votaciones lo mismo, el Partido Popular, Ciudadanos y yo, que fue una cosa curiosa. Y en una de las ocasiones, el gobierno no votó con nosotros. Y en todo caso queda claro que el gobierno ganó todas las votaciones. Es decir, porque esa es su obligación. Que efectivamente, esa es mi obligación. Es decir, que el señor Carrancio vote o no vote una determinada materia no es una cuestión. El gobierno saca sus iniciativas o no las saca según interesen o no, pactando cada iniciativa con Podemos, con el representante del Grupo Mixto de Ciudadanos, con el representante del Grupo Mixto, el señor Carrancio, o incluso con el Partido Popular. Y se han dado casos, incluso en esta legislatura, que hay muchos asuntos que salen por unanimidad y hay asuntos en que incluso el Gobierno ha votado pocas situaciones, porque intentamos que eso se evite, pero igual en alguna cuestión nacional o en alguna cuestión muy concreta, incluso los grupos del Gobierno han votado separado. Pero en todo caso, la Arcadia feliz del diputado 18 yo no la veo lunes a lunes, y la Arcadia feliz del diputado 18 de los presupuestos, pues yo no venía con ninguna idea preconcebida, pero me voy, no sé si caería acontecido, pero bastante preocupado, porque si la actitud de quien todo el mundo dice que es el de tal es que hay que cambiar los impuestos, que hay que mejorar tal y que no sé qué, que yo la respeto totalmente y además me parece razonable como planteamiento político, pero sí espero que esa misma actitud planteada también por el resto de los grupos, lo que nos lleve sea a una negociación importante, y yo creo que sea una negociación que beneficie a la mejora del presupuesto, que en el fondo, no nos olvidemos, el presupuesto es economía y el presupuesto es para los cántabros. Porque antes hablaba de los funcionarios. Yo no soy funcionario, pero defenderé siempre la labor importantísima que hace
el elemento funcionarial en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que evidentemente estos presupuestos recogen una subida de un 1,5%, claro que sí. ¿Que estos presupuestos tienen que recoger mejoras en las condiciones, no solo de los funcionarios, de todos los trabajadores? Claro que sí, las que les ha quitado el PP durante muchos años y que ahora que la economía va razonablemente mejor, sin crecer suficientemente todos, tenemos que recuperar, no solo para los funcionarios, para todos los trabajadores. Si es que A yo lo propósito decía- del sí. presupuesto, en los últimos años, también en el mandato del PP, bueno, la sanidad, la educación, la dependencia, el pago de la deuda, se llevaba la gran parte del león y dejaba muy poco para inversiones reales. En el presupuesto de 2018 hay un salto de calidad real hacia la inversión productiva, por ejemplo, de alguna Yo creo manera. que sí, fundamentalmente en dos líneas. Por una parte, en lo que es la línea de inversión real, cercana a los 200 millones de euros, que es una inversión real muy importante, y en segundo lugar, en una apuesta clara por algo que nos ha venido demandando la sociedad, que nos han venido demandando los partidos, en los que yo espero encontrar su apoyo, que es por el cambio de modelo productivo. Yo creo que es muy importante que en el presupuesto del año pasado, el presupuesto de industria e innovación subió un 23%, este año sube un 15%. Es decir, es la partida, es el área de gobierno en el que más sube el presupuesto. ¿Por qué? Porque es necesario apoyar a la innovación, es necesario apoyar a la industria o a los nuevos modelos industriales. Existe el Plan Innova, existe una cosa que yo creo que va a ser un gran éxito porque hay grandes empresas detrás, como es la aceleradora de empresas que se va a poner en marcha en el PCTCAN. Tenemos suelos industriales importantísimos. Mañana hay la oportunidad de ver la presentación del gran proyecto industrial del futuro de Cantabria, no del futuro del año 19, no, del futuro del año 30, que es el gran área logística de La Pasiega. Eso se presenta mañana. Tenemos los suelos industriales de Torrelavega, tenemos suelos industriales en Castro. Todo ese conjunto de actuaciones, más el apoyo a la industria que ya está, no debemos olvidarlo. El PIB de Cantabria, aunque mucha gente piensa que nosotros somos una Cantabria eminentemente turística, no, el Producto Interior Bruto de Cantabria supera el 20% en el ámbito industrial. Somos una de las comunidades autónomas de España con más PIB industrial. ¿Por qué? Porque tenemos muchas empresas. Y a todas esas empresas se les está apoyando desde el gobierno. Se ha apoyado Sidenor, se ha apoyado a SNIACE, se ha apoyado a Solvae, se ha apoyado a GO, se ha apoyado a todas las empresas que necesitan ayuda técnica, financiación, ayudas de otro tipo en materia de innovación, y yo creo que ahí se está haciendo una labor muy importante. Creo que el salto es cualitativo. ¿Saben qué nos falta? Nos falta solo una cosa. Ese punto del PIB para que Cantabria el año que viene no crezca un 2,5, un 2,6, sino que crezca un 3,6. ¿Que sabe quién lo pone? Los 600 millones de euros que debiera invertir el Estado a través de Fomento en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Si el Estado invirtiera todo lo que, según el señor ministro, va a invertir, los cántabros tienen que estar súper tranquilos. Cantabria crecerá el año que viene por encima del 3,5%. Seguro Bueno, que el ministro va a oír el llamamiento que hombre, a seguro. través de Popular Televisión. Y eso está hecho. Bueno, vamos por partes. ¿Está hecho lo de que el ministro lo invierta? Sí, Porque sí, vamos, hombre. yo, Pero tenéis alguna duda. ahí me acabas de dar la alegría. ¿Te ha sorprendido lo siento. Carrancio? ¿Te sorprendo yo? Me ha sorprendido Pedro, Carrancio, me sorprende yo. Jesús, dentro de, me imagino que también tendrá algo. Pero vais a salir felices. Bien, vamos a situarnos y vamos a continuar con los presupuestos. Una, ante los deseos de Carrancio, permitidme un pequeño break en esta tertulia bonita que estamos teniendo. Yo estoy convencido que, independientemente de esas decisiones que todavía no las tiene muy claras el señor Carrancio, yo estoy convencido que el día 22 de diciembre, y voy a hacer una apuesta, si el señor Carrancio no apoya al gobierno regional, me dejo bigote otra vez. Me dejo bigote, lo digo públicamente, o sea, voy a hacer una apuesta, lo digo públicamente. Me estás Si el provocando, que quiero verte con bigote. No, si el señor, volver a verme con bigote. Si el señor Carrancio el día 22 no aprueba los presupuestos, no es ese voto 18 que necesita nuestro gobierno regional, me vuelvo a dejar bigote. Ahí lo dejo. Pero vamos a avanzar.
dentro de los presupuestos... Ya, no, perdón. vete perdón. tranquilo, No, que lo ha decidido por mí. Perdón, no, que le he dicho que yo le entiendo todo, bueno, que hay cosas que no tiene clara, pero la conclusión final, la que estoy diciendo... No, la es- conclusión final es que si no hay un paquete mínimo de medidas, que no las he comentado todas, y no hay un alivio para esos impuestos que yo entiendo que suben para la clase media, no van a tener mi voto. Bueno, pues díganos dos medidas más, ha contado... Pues mire, por Dos. ejemplo, el año pasado se inició en los presupuestos, se comenzaron a poner 2 millones de euros, que supongo que este año los vuelvan a poner, si no los vuelven a poner va a ser una de las peticiones, para crear bancos de libros en primaria. La segunda parte es crear bancos de libros en secundaria. Empezar con ello para que en un futuro no muy lejano pues sean efectivamente gratis para todos, por ejemplo. Señor Carrancio, no, si sí. usted quita los 20 millones de Hacienda, si quiere poner el justo precio a los funcionarios, si quiere más dotes para libros, me imagino que tendrá 2 o 3 más, estos señores que tienen del gobierno regional, en fin, les va a poner una situación... No, Pues tendrán que acordar conmigo o buscar otro socio. A ver, que el que le está poniendo una situación complicada, Claudio, eres tú, al gobierno. O sea, es decir, deja de preguntarle. Porque es que esto me está pareciendo una cosa. O sea, parece que, en primer lugar, yo creo que te aceptaría la apuesta si tú dijeras, apuesto a que el gobierno va a tener los presupuestos aprobados el 22 de diciembre. Y yo te diría, yo también te apuesto que los va a tener aprobados. ¿Con cuántos? Espero que por lo menos, con 21. Bueno, por lo con- menos. O sea, con alguna eso abstención... eso es lo que yo espero, que Pedro, por lo perdón, menos haya Pedro, 21. ¿con alguna abstención más o lo cuenta como síes? No, yo lo que quiero es que el presupuesto se apruebe y creo que de responsabilidad de aprobarlo es apoyarlo. Entonces, ¿a mí me gustaría? Pues me gustaría que fuera aprobado por unanimidad, sé que eso es imposible, pero yo estoy seguro que el gobierno va a hacer un esfuerzo muy importante, para conseguir y recabar en vía parlamentaria todos los apoyos necesarios. Vamos a hacer un esfuerzo importantísimo y todos aquellos que estén dispuestos a sentarse con responsabilidad para tomar medidas que sean buenas a partir de las decisiones que ya están tomadas en el presupuesto, porque no hay que olvidar, es decir, estos días se están desgranando las medidas. Es un presupuesto que dedica el 75% de su presupuesto al bienestar social, a ocuparnos de aquellos que menos tienen, a mantener la renta social básica, las ayudas de alquiler de vivienda, las ayudas a las personas que tienen problemas para acceder a los primeros empleos o aquellos que tienen situaciones a partir de los 50 años y tienen problemas para conseguir esos empleos. Es decir, hay muchas medidas en un ámbito que para nosotros los regionalistas es prioritario, que por ejemplo es el desarrollo rural. Yo creo que hay 2 medidas que se interlazan, que son fundamentales y hay que contárselas a la gente. Cantabria en el año 2019 va a ser la única comunidad autónoma de España conectada por fibra óptica todos y cada uno de sus pueblos. Cualquiera va a poder ir a vivir a un pueblo de Cantabria, va a poder asentar población porque va a tener internet y va a poder trabajar desde allí. Pero además de eso, una de las grandes apuestas de industria y de innovación y desarrollo rural es el sector primario. Tenemos un sector primario muy potente a nivel internacional. Estamos viendo cada día como empresas que hacen quesos, empresas que hacen orujo, empresas que hacen vino, empresas que hacen anchoas, empresas que hacen sobaos, están vendiendo sus productos a nivel internacional. Y en estos presupuestos tienen muchísimas ayudas. Tienen muchísimas ayudas para la internacionalización. Pedro, y eso es mucho empleo. Pedro, nadie de los que nos esté viendo dirá, joder, qué bien lo está expresando el portavoz del Partido Regionalista. Nadie duda de eso. Ahora, la gran pregunta de algunos que somos pesimistas, por naturaleza, hay algunos que son pesimistas, otros que son optimistas como es usted, y hay otros que le da igual, que hablas con ellos, diputados que hablan con ellos y dicen, pues si esto no lo vamos a pagar. Dice, no te preocupes, que esto no lo vamos a pagar, si esto da igual. Entonces, claro, yo hago una pregunta. ¿Tenemos suficientes ingresos para todo eso? Sí. Explíquemelo, porque es de verdad mi caballo de batalla. Ingresos reales en torno a 1.900, 2.000 millones, ¿correcto? Ingresos reales. Presupuesto, 2.700. No. Ingresos, Yo es que quiero que me lo explique. Ingresos reales, 2.726 millones. ¿Cuáles son? Ingresos están en los valores. Es decir, la Comunidad Autónoma de Cantabria, como todas las comunidades autónomas, se financia por distintas vías. Una de esas vías es la parte que nos corresponde de los impuestos establecidos por el Gobierno central, que son cuando la economía española va mejor, se ingresa más dinero por IVA.
se ingresa más dinero por impuesto de sociedades, se ingresa más dinero por la renta, Cantabria recibe más dinero. Yo, la legislatura pasada, en el debate de presupuestos, escuché decir de manera reiterada al Partido Popular y a Podemos que Cantabria tenía un presupuesto en 190 millones de euros hinchado. Eso desapareció. ¿Desapareció por qué? Porque después resultó que la proyección que había hecho el gobierno no solo era la correcta, sino que llegaron 40 millones de euros más. Y eso que no nos pagaron Valdecilla. Y eso que no nos pagaron Valdecilla. Pues ahora va a ocurrir exactamente lo mismo, con una diferencia. Con una diferencia. Y creo que eso la gente lo debe saber. El año pasado se nos criticó mucho porque los informes de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Estudios Fiscales, los informes del FEDEA, otra organización que tiene mucho peso en Hacienda, los informes de la Intervención General, eran todos negativos. Decían que era muy difícil que Cantabria cubriera el déficit, que era muy difícil que Cantabria cubriera con la deuda, que estábamos a la altura de Valencia, de Murcia, de todas esas comunidades incumplidoras. Todo eso hoy ha desaparecido. La AIREF dice que Cantabria va a cumplir. El FEDEA dice que no solo vamos a hacer el 0,6, que posiblemente hagamos el 0,5, es decir, que tenemos una décima de déficit todavía de margen. El informe del interventor general que ha salido el otro día dice que los presupuestos se amoldan perfectamente, y los presupuestos son ingresos y gastos. La política de que los ingresos no llegan y tal, eso es un discurso absolutamente fallido, porque ha sido fallido este año, que era una situación en la que veníamos complicada, y va a ser, por supuesto, un discurso fallido el año que viene, porque todos los procesos están ahí. ¿Hay dinero para cubrir eso? Claro que hay dinero para cubrir eso. Por eso este gobierno es responsable. Pero más allá que eso, ¿sabe cuál es la partida? Una de las partidas que más sube este año. 400 millones para pagar la deuda. Porque una vez que hemos avanzado, somos como las familias. Que llega un momento en que cuando tienes el dinero justo para comer, para atender al niño si se pone enfermo, para darle el dinero para que compre los libros o para que entre en el banco de libros, tal, tienes que gastarte el dinero en eso. Y cuando estás algo más holgado, ¿a qué lo dedicas? A pagar el crédito. Pues eso es lo que ha hecho por primera vez el gobierno de Cantabria este año, de manera responsable. Porque no debemos olvidar, el gobierno de Cantabria en el 2011 tenía 1.200 millones de deuda. Esa es la deuda del gobierno de Cantabria en el 2011. 2.500 millones cuando volvimos en el año 2015. Esa es la diferencia entre la deuda. Pero no nos importa. Hay que asumir los compromisos de los gobiernos anteriores. Y nosotros somos responsables. Vamos a intentar hacer un poquito más fluido, ¿no? Para que los oyentes más fluido. Entonces, ¿también cree que es un discurso fallido o interesado el hecho de que sistemáticamente cada año haya más deuda? Bueno, es que eso es... No, este año no va a haber más deuda. Tener en cuenta que además hay una cosa que es muy importante que la gente sepa. Cantabria no puede endeudarse en lo que quiera. Esto no es como una familia, que tú coges, vas al banco y si el banco te da crédito, tal. No. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los límites de deuda los establece el Estado. Nos lo dice Madrid. Nos dice, vosotros, con la previsión de ingresos que tenéis, con la previsión de crecimiento, os podéis endeudar esto. Como máximo. Pero los números suyos son de que en estos momentos estamos endeudados en 3.025 millones, sí, correcto. Correcto. Entonces, año tras año ha ido aumentando la deuda. Sí. Sí. Claro, hay años que esa deuda se ha incrementado en 500 millones y hay años que esa deuda se va a incrementar en menos de 100. Claro, el cambio es sustancial, porque si podemos seguir esa situación, llegará el momento en que esa deuda vaya disminuyendo, partiendo de una cuestión fundamental. Ni el déficit ni la deuda es algo de por sí negativo. Cuando una persona se quiere comprar una casa, tiene que endeudarse. Cuando una persona, desgraciadamente, para mandar a tu hijo a hacer un máster y que las perspectivas suyas de encontrar un trabajo sean mejores, después de haber pasado por la época universitaria, hay mucha gente que tiene que endeudarse. Y el resultado de ese endeudamiento, ¿no? Por seguir con el ejemplo, también depende luego del trato que te vaya a dar luego el banco. Claro. Que a veces es desigual. Claro. Pero ahí, por ejemplo, las comunidades autónomas tienen una cierta ventaja, porque eso, por ejemplo, sí hay que reconocerlo. Es decir, yo igual que he criticado muchas cosas del Partido Popular, el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, es un fondo, no para Cantabria, para todas las comunidades autónomas de España. La principal beneficiaria del FLA, hay que recordar que es Cataluña,
Pero el FLA, por ejemplo, es una buena medida. ¿Qué supone? Que las comunidades, cuando se van a financiar, no tienen que llamar a la puerta del Banco Santander, de Bilbao Vizcaya, de la Caixa o del Sabadell. Lo que hacen es ir al FLA y el FLA dice, bien, yo te presto el dinero, pero no la cantidad que tú me pidas, la que yo diga que como máximo sé que me vas a pagar. Hombre, yo creo que eso es una garantía. Evidentemente. Y hay una última cuestión, o sea, son cuestiones generalizadas, ¿no? Que me encanta que lo esté comentando, y luego quiero preguntar, que todavía sí que cada vez empezaba a hacer con la cabeza Juan Ramón Carranza a medida que le estaba escuchando a usted, decía, uy, pues me parece que Claudia otra enmienda. se va a dejar bigote. Claudia se va a dejar bigote, porque, ¿cómo explicar a los ciudadanos que la inversión real, teniendo en cuenta el 2.700 millones, 790 millones de presupuesto, es de solamente 184? Es brutal la diferencia, o sea, es brutal y poquísimo la inversión real de 184 millones. Tener los colegios con 20 niños por aula y profesores de inglés nativos es una inversión. Mi respuesta es sí. Tener los hospitales, tanto el Hospital Valdecilla como el resto de los hospitales, con médicos que ganan premios y con servicios que están reconocidos por los propios cántabros como entre los mejores de España, ¿es una inversión? Sí. ¿Hay dinero para eso todo? Está. Hay dinero para todo, el presupuesto ¿Seguro? lo recoge. Vale. Entonces, eso es inversión real. Eso no es hacer una carretera, eso no es construir un puente, eso no es asfaltar una calle, o eso no es hacer una pista deportiva o una piscina, pero es inversión real. No hay mejor inversión que el contrato programa que se hace con la universidad. 70 millones de euros para que nuestros jóvenes estudien y para que haya investigación. Eso está muy bien, pero la obra pública queda relegada a nada. No. A asfaltar 4 cabañas, me imagino a cada pueblo pues sanear los caminos, lo que se está haciendo. 200 millones es más de 3 veces lo que el Ministerio de Fomento ha invertido en Cantabria el último año. Si resulta que el señor ministro pasea por Cantabria diciendo que su inversión es millonaria y que es magnífica y que saca a Cantabria de la situación, y resulta que el gobierno tiene 3 veces más, pues yo creo que el gobierno estará contento de tener 3 veces más dinero para invertir en carreteras, en obras, en hospitales, porque es que hay que recordar, es decir, se va a poner en marcha obras en el Hospital de Sierra Llana, en el Hospital de Laredo, obras fundamentales, una planta para quirófanos en Laredo. ¿Eso es inversión real? Claro que es inversión real. Se van a poner en marcha colegios, claro que es inversión real los colegios. Es decir, es que hablar de obra pública no es solo hablar de carreteras y asfalto. Es cierto que ahora tenemos que afrontar una segunda vuelta, porque hicimos un gran desarrollo de Cantabria en materia de comunicaciones. Ahora toca que esas carreteras no se nos queden antiguas y volver a mejorarlas y hacer otras infraestructuras. Pero una gran parte de ese trabajo ya está hecho. Ahora tenemos que apostar por otra manera de crecer. El boom de la vivienda pasó. Ahora mismo no podemos plantearnos, como en otros años anteriores en las que el presupuesto de vivienda para construir viviendas de promoción pública era un presupuesto enorme. Teníamos una empresa pública que se dedicaba y hacía promociones y promociones de viviendas al año. Yo lo recuerdo perfectamente. En aquel momento yo estaba en obras públicas. Ahora mismo nadie entendería que el gobierno construyera viviendas para vender. ¿Por qué? Pues porque hay un mercado libre donde esa vivienda está a un precio más bajo. ¿Qué es lo que la gente entiende? Que haya viviendas en alquiler, que aquellos que no pueden comprarse una vivienda, en aquellos sitios donde hay mucha demanda para ellas, en Santander, en Torrelavega, en Laredo, se van a hacer ahora, se hagan actuaciones de ese tipo. ¿Eso implica que necesitamos un grandísimo presupuesto como había en el año 2007? Pues posiblemente no. Posiblemente con menos se pueden hacer más cosas en ese sentido. Hablaba antes del cambio de modelo productivo, que ese es un desafío pues, de las sociedades modernas en general. Y a mí me parece bien, pero luego me cuesta ver lo que eso se puede conciliar con las líneas de ayuda a empresas obsoletas, como pudiéramos hablar SNIACE u otras de ese tipo. Es conciliable una cosa y la otra. La atención a la vieja empresa con futuro difícil y el cambio de modelo productivo. Hombre, yo el caso de SNIACE que acabas de citar, creo que la reapertura de la línea de Viscolastia, que está anunciada para dentro de aproximadamente un mes, con la recuperación de 180 puestos de trabajo, con un mercado como es el mercado de la fibra, que está en pleno proceso de recuperación, no creo que estemos hablando de una empresa
antigua ni de una empresa sin futuro. Solvay, la empresa que está al lado, con el cambio de la producción de cloro, creo que es una empresa con futuro. Creo que todas las empresas requieren un proceso de modernización. Creo que requieren una inversión y que todos estamos entendiendo de que dentro de ese cambio de modelo productivo el respeto medioambiental va a ser fundamental. Ahora, decir que determinadas empresas no pueden dar, pues son empresas que generan muchísimo empleo, que generan, en este caso además hemos citado dos empresas que están en la comarca del Besaya, que es una zona, digamos, que tiene especiales dificultades, ha tenido especiales dificultades durante los años más duros de la crisis. Esa parte sin duda, claro. Y luego, bueno, pues oye, yo creo que hay algún proyecto ahí que siempre y cuando se respeten los parámetros paraambientales, como es como parece y como seguro que va a ser así, porque tiene que cumplir toda la legislación, como es el proyecto de la mina de zinc, que se va a poner en marcha entre Reocín, Santillana y también en la zona de Udías y en la zona de Valdáliga, porque hay que recordar que aunque había gente que no apoyaba este proyecto, cuando se han presentado empresas a participar con él, al final se ha quedado con ello no una, sino dos empresas, una empresa australiana y una empresa canadiense. Hombre, algún interés tendrán en ello cuando han participado en ese concurso, y ese concurso es un cambio de modelo. Es cierto que es explotar una mina, pero es explotar una mina a 500 metros de profundidad, con todas las garantías ambientales, con todo lo que supone de calidad de esos empleos, de buenos números económicos, y estamos hablando de una perspectiva inmediata. ¿Que esto va a ser en el año 2018? No, claro que no. Estamos hablando, hay que ser serios a la hora de plantear este tipo de cosas. ¿Que podemos empezar a ver esas actuaciones si los números resultan bien y tal en el año 2019? Sí, posiblemente. ¿Que veremos su desarrollo futuro a partir del 20? Claro, esa es la realidad. Pero el gobierno está poniendo los mimbres, está poniendo las líneas. Igual no lo vemos, posiblemente no lo veamos. Nosotros en el gobierno me refiero, pero sí lo verán los ciudadanos de la cuenca del Besaya, sí lo verán los ciudadanos de Reocín, de Santillana, y además seguirán teniendo abierto Esniace, porque se está trabajando, seguirán teniendo abierto Solvay, tendrán el polígono de las excavadas en marcha con centro tecnológico, seguirá por supuesto abierto, espero que por muchos años, Armando Álvarez. Seguirán las grandes empresas y habrá empresas nuevas. Lo que pasa es cuando los propios dueños no creen en lo propio que tienen, pues llama un poco la atención y genera dudas, ¿no? Los propios las que vienen a decir, no han dicho esta boca es mía y son los dueños, pues serán tontucos. Juan Ramón, ¿está escuchando a Pedro? ¿Estamos más cerca del sí o nos alejamos más del no? Porque claro, ha habido momentos que hacía con la cabeza como diciendo no estaba de acuerdo, en otras se callaba. No, es que cuando hablamos de la deuda, vamos a ver, al final claro que crece la deuda, si tienes toda la razón del mundo. Porque el que se esté dentro de lo que autoriza el gobierno, pero es que el gobierno, como el Estado central es el primero que no cumple con el equilibrio presupuestario, autoriza a las autonomías a tener deuda. Lo que hablamos del 0,6 es el 0,6% de deuda que están autorizados. Pero al final eso quiere decir que cada año crece el volumen de dinero que se debe. Es verdad que este año ha habido un respiro, gracias al FLA, porque se ha conseguido renegociar préstamos a un tipo de interés mucho más barato. Pero es un respiro momentáneo. Y eso es otra de las cuestiones que he hecho en cara a este gobierno y al anterior. No se plantean nunca llegar por lo menos al equilibrio presupuestario. Porque ese mismo informe de FEDEA, que era optimista con respecto a Cantabria, un 0,6 es lo permitido. Es verdad que la señora Mazas en el Parlamento decía que iba a pasar al 1,5 o al 2, no sé, igual estaba pensando en los tiempos en que ella era consejera de Economía. Al final, yo tampoco tenía confianza en que lo cumpliera este gobierno. Yo siempre tenía la idea que iba a rondar el 1. Bueno, resulta que puede que incluso se quede por debajo del límite, pero aún y todo estamos generando más deuda. En ese mismo informe aparece, creo que es Baleares, que FEDEA espera que alcance el equilibrio presupuestario, y aparece La Rioja, que va a tener incluso superávit. Es que ahí es donde nos tenemos que fijar, ¿no?, en lo que nos marca el gobierno. Porque si no, va a llegar un momento en que el pago de la deuda... Eso me suena. Tenemos que fijarnos en los que funcionan. Claro, eso me suena a mí. Claro. Lo he oído en algún sitio. Si no, hay un momento en que el gobierno dedique todo lo que tiene libre a pagar la deuda. Y adiós. Y la deuda ha seguido creciendo con las inversiones muy al mínimo. En la legislatura anterior hubo años en que no hubo inversión real y sin embargo la deuda seguía creciendo. El gasto corriente no está embridado. El que mueve la cabeza ahora es Pedro. No. Yo estoy ahora aquí y además, bueno, pues oye, aprovechando que estamos en Popular TV, ¿no?, estoy siguiendo estas reflexiones con cierta fe y mucha esperanza.
no sé si al final no me quedará más remedio que recurrir a la caridad para conseguir apoyar todo esto. Porque, claro, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero a mí me gustaría que fuerais a La Rioja. Y cuando llegarais a La Rioja, lo primero que te dice un riojano es una vergüenza. Es una vergüenza que no tengamos una autovía y tengamos que, para desplazarnos tanto hacia Aragón como hacia el País Vasco o Navarra, tengamos que pagar peajes. ¿Eso cuesta dinero o no cuesta dinero? Sí. Tú le dices a un riojano. Del Estado. Sí, es otra administración. Sí, pero al final, si no lo hace el Estado, lo puede hacer la comunidad autónoma. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es la situación? Tú le dices a un riojano, no, mire, es que aquí va también que no nos vamos a endeudar, ¿por qué no? Dice, ¿cómo que nos vamos a endeudar? ¿Y dónde está mi carretera? Bueno, es que la carretera la tiene que hacer el Estado y no la ha hecho. Ah, pero es que a mí me da igual, es que yo tengo que pagar el peaje de la autopista todos los días cuando paso de Haro hacia Vitoria. Entonces, al final, todas estas cuestiones es cuestión de equilibrio. De Haro hacia Vitoria no. Que yo soy Miranda, recuerda. De Haro van a Miranda y llegan por autovía tranquilamente hasta Vitoria. Es que Haro y Miranda están pegados, están a 5 kilómetros. No le revientas el discurso. De Haro hacia Vitoria, de Haro hacia Vitoria. Sí, hombre, pero no pagan nunca porque tienen a 10 kilómetros Miranda. No me contéis historias, la realidad no es esa. El que viene, vale, no el que viene de Haro, el que viene de Logroño, o el que viene de Calahorra. Es decir, y el problema es ese. Entonces, al final, es verdad lo que yo digo, es decir, es verdad que hay que intentar llegar al equilibrio presupuestario, claro que sí, claro que sería más lógico, como todas las familias, tener ese tema, pero también hay que ser conscientes de que la inversión es la inversión y que hace falta apoyar. Yo quería volver muy brevemente al tema inicial. Una brevísima introducción. Hace unos pocos meses, Ciudadanos, un partido modesto, pues tenía peso decisivo en el Ayuntamiento de Santander y también en el Gobierno de Cantabria, reforzando al Gobierno en minoría. Surgió la crisis y ahí se produce algo que quizá los ciudadanos no lo entendemos del todo bien: la consideración legal de los que rompieron. Son tránsfugas los concejales en Santander que se fueron de Ciudadanos, pero no el diputado que en el Parlamento, que tiene otro tipo de consideración. Yo quería preguntarle a Pedro, que tiene formación jurídica, además de oficio político, quizá los ciudadanos no entienden bien por qué se produce esa diferencia, porque no tienen la misma consideración. Bueno, yo voy a intentar resumir, estoy no tanto de mi vertiente política como profesor universitario de la Facultad de Derecho, ¿no? Es decir, la realidad está, y voy a intentar hacerlo en muy pocas palabras, en que el pacto antitransfugismo lo firman las principales fuerzas políticas en el año 2016. En el año 2006, perdón. En ese pacto se llega a un acuerdo en el que el transfugismo se pretende evitar a nivel local para evitar derribar alcaldes y poner otros alcaldes y tal. Los pactos deciden los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, que se queden en el ámbito local, que no vayan ni al Parlamento Nacional ni a los parlamentos autonómicos. Deciden que se queden ahí. ¿Qué ocurre, por tanto? Que el Ayuntamiento de Santander ha aplicado correctamente la ley. Y aplicando correctamente la ley, los diputados que han abandonado ese partido pasan a ser concejales no adscritos. El Parlamento de Cantabria ha ocurrido exactamente lo mismo. El Parlamento de Cantabria, con un informe jurídico de sus letrados, ha aplicado exactamente la ley, que es una ley distinta, porque para los ayuntamientos es la ley de bases de régimen local y para el Parlamento es el reglamento del Parlamento de Cantabria. Se ha aplicado la ley y en esa aplicación de la ley el grupo mixto queda formado por 2 diputados y no se produce una alteración de esa situación. En los 2 casos se aplica la ley. Lo que pasa es que las leyes son diferentes. ¿Y las leyes se pueden cambiar? Claro, los partidos pueden cambiar las leyes porque los partidos han sido los que las han creado. La realidad jurídica es que a día de hoy la situación del Ayuntamiento de Santander es correcta, la situación del Parlamento de Cantabria también es correcta. No hay que hacer ninguna reflexión más. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que los puestos, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso de los Diputados, como en el Parlamento de Cantabria, son de los diputados, son de las personas, no de los partidos. Si el Tribunal Constitucional y nuestra Constitución se decide cambiar y dice otra cosa, pues ya se aplicará. Muchísimas gracias por la capacidad de síntesis en esta respuesta. Fernando, Jesús, que ha sido un placer como siempre. Un placer. Tenerte con nosotros. Portavoz del PRC, don Pedro Hernando, muy amable. Encantado de estar aquí. Don Juan Ramón Carrancio, después de una hora
¿Le ha quedado algo claro en 30 segundos? No. No. Entonces, habrá que esperar al 22 de diciembre con esa apuesta, donde ya les digo yo que el 22 de diciembre Juan Ramón Carrancio dirá sí a los presupuestos de Cantabria. Ojalá. Bien, Eso vale, serán buenas entonces, noticias. Eso favorece más porque entonces yo no me dejaría el bigote. La semana que viene volvemos a estar con todos ustedes. Aquí en Verdad o Mentira vamos a hablar de un problema de la violencia de género en el mundo femenino, y me imagino también que hablaremos del masculino en menor medida, pero hablaremos de todo ello con la directora de Medio Ambiente, con la senadora del Partido Popular y también como una de las personas que estuvo en Cavas y que ahora está en la Asociación de Mujeres, como es Montserrat Peña. Será el próximo jueves a esta misma hora. Gracias.